Capítulo 16. Parece que la pasaste bien anoche. Shirou notó mientras preparaba el desayuno para todos a la mañana siguiente. Si bien su comentario estaba dirigido a Azazel, quien había entrado tambaleándose en la casa borracho hasta altas horas de la madrugada, también podría atribuirse a Bari, quien también había desaparecido durante el día siguiente a su casi altercado con Issei enfrente a la academia. ¿Qué puedo decir? Ha pasado un tiempo desde que pude quejarme de los viejos tiempos con personas que saben de qué diablos estoy hablando. Azazel se rió entre dientes, suspirando con alivio mientras bebía su primera taza de café del día. Aún así, es bueno saber que la política no ha cambiado tanto a Serafall. Ella siempre fue un rayo de sol una vez que terminó la Gran Guerra, especialmente considerando cómo austera fue su predecesora. ¿Te refieres al Leviatán original? Zenobia presionó, honestamente intrigada, ya que aparte de sus descripciones en la Biblia, que no eran las más halagadoras, no se sabía mucho sobre los 4 Satanás originales, o cualquiera de los 72 pilares fundacionales, con la excepción de Lucifer. Sí, un verdadero amargado ese. Azazel suspiró, sacudiendo la cabeza al recordar al Satán caído. Una gran alquimista, pero sus habilidades con la gente dejaban mucho que desear, un poco como Falbium en realidad. Anotó como una ocurrencia tardía. El Asmodeo actual. Zenobia suministró obedientemente para el beneficio de Shirou. Incluso el Vaticano lo considera un genio táctico, pero como no aparece en público con tanta frecuencia, no se sabe mucho sobre él. Él es solo un perezoso sabelotodo. Bali suministró desde un lado, su tono desdeñoso mientras se servía una taza de café. La única razón por la que aceptó la posición de Satanás fue porque podía engatusar todo el trabajo a sus subordinados. Si bien eso no es del todo falso, no lo subestimaría, Bali. Azazel advirtió, su tono decididamente engreído después de todo, aunque no voy a negar su pereza, no se ganó el puesto de jefe de asuntos militares por nada. Fueron las estrategias de Falbium las que permitieron que los Satán actuales derrocaran a la facción del viejo Satán. Después de todo, los descendientes de los Satáns originales y sus seguidores. Zenobia respondió obedientemente ante el ceño fruncido de Shirou. Incluso con el poder de los superdemonios que respaldan a los reformistas, la facción del viejo Satán estaba tan profundamente arraigada en la sociedad de los demonios que parecía que la guerra civil continuaría hasta el día del juicio final. Y tal vez incluso más allá de eso. Azazel continuó. Uno pensaría que después de la pérdida de innumerables vidas durante la Gran Guerra, los bastardos tontos verían el sentido de un alto el fuego, pero en cambio decidieron mantener las cosas en marcha por un orgullo fuera de lugar. Se burló burlonamente. No hace falta decir que Falbium no estaba dispuesto a aceptar nada de eso. Alrededor de una semana después de unirse a Sircex, el conflicto había terminado y Falbium dormitaba en la silla de escritorio pecaminosamente cómoda de Asmodeus. Shirou se estremeció, más que un poco impresionado por el logro del nuevo Satán. Por lo poco que había logrado deducir de la política de los demonios de Sona, después de que ella se había calmado lo suficiente como para dejar de intentar asfixiarse con las palmas de las manos, mientras que los demonios reinantes actuales se habían ganado con creces sus respectivas posiciones tanto durante la Gran Guerra y la subsiguiente Guerra Civil, eso no significaba que no hubiera quienes aprovecharan el nuevo estado de cosas para hacer de ellos una peste. Bajo el reinado de los viejos demonios, no hubo disidentes ni facciones opuestas, ni parlamentos ni discusiones. O seguiste las reglas e hiciste lo que te dijeron, o estabas muerto. Fin de la historia. Una de las razones por las que Sircex había alcanzado tanta popularidad, aparte de los logros y el poder, era que él y sus aliados lucharon para librar al inframundo del antiguo sistema, dando así a los demonios el poder de elegir, de expresar sus opiniones sin temor a las repercusiones. Desafortunadamente, al igual que con la humanidad, hubo quienes abusaron de esta nueva libertad y aunque esto se había reducido en su mayor parte, debido en parte al puro poder de los nuevos demonios, la implementación de los Ratingames había presentado un lugar para aquellos quienes no estaban de acuerdo con ellos para oponerse a sus mociones, incluso desafiarlos abiertamente sin riesgo de muerte. Por supuesto, nadie en su sano juicio se atrevió a desafiar a Sircex. Esto no se debió simplemente a su gran poder, algo que Shirou entendió completamente, sino a la abrumadora superioridad de su nobleza, que fue ampliamente reconocida como la más fuerte a pesar de no poseer usuarios de Sacred Gear.
Del mismo modo, la idea de desafiar a Ajuka Belzebub, el creador de Evil Piece y Rating Game Systems, también se consideró un ejercicio inútil, incluso dejando de lado el hecho de que era igual a Sir Zetch en términos de poder. Serafall y Falbium, sin embargo, eran otra historia. Muchos asumieron que simplemente porque no eran verdaderos gigantes del poder como Sir Zetch y Ajuka, serían presas más fáciles, una noción que no fue ayudada por sus personalidades y ética de trabajo. Incluso después de la guerra civil, el hecho de que el poder era la medida absoluta del valor de un demonio en el inframundo, no importaba lo duro que luchara Sir Zetch para cambiar las cosas. De hecho, el hecho de que él, un superdiablo, ocupara el puesto de Lucifer, solo sirvió para dañar su campaña al agregar más peso a la ideología obsoleta. Afortunadamente, a pesar de su reciente obsesión con el género Magical Girl y su inclinación por avergonzar a su hermana menor, Serafall no se quedó atrás en términos de poder puro, hasta el punto de considerar públicamente al arcángel Gabriel como su rival, aunque Sona había admitido en privado que dijo la rivalidad era unilateral, ya que hasta la fecha nunca había habido un encuentro entre su hermana y la serafín aclamada como la mujer más fuerte y hermosa del cielo. Falbium, por otro lado, era un asunto completamente diferente. Habiéndose ganado su asiento debido a su ingenio, en lugar de cualquier hazaña de fuerza, muchos lo consideraban el más débil de los nuevos satanes e inicialmente había sido el que muchos buscaron reemplazar para promover sus propios objetivos. Una opinión que Falbium había estado más que dispuesto a corregir, aunque solo fuera para asegurarse de que no interrumpiera su hora de la siesta. Como el maestro estadísticamente más débil en la guerra del Grial, Shinji no contó por razones obvias, Shirou estaba muy familiarizado con la importancia de la elaboración de estrategias, especialmente cuando se trataba de discernir y explotar las debilidades del enemigo. Como Archer lo había dicho con tanta elocuencia. Incluso empuñada por un maestro, una espada solo podía matar a un solo oponente a la vez, mientras que un maestro táctico podía derrotar a todo un ejército, incluso derribar a todo un país, con un golpe bien colocado. Dejando a un lado las opiniones de saber sobre los métodos de Counter Guardian, Shirou no podía negar la validez de sus palabras. Que Falbium no solo había logrado en una semana lo que Sir Zetch y Ajuka, con todo su terrible poder, habían luchado por lograr en solo Dios sabe cuánto tiempo, sino que también había logrado mantener su puesto como jefe de asuntos militares a pesar de innumerables intentos de derrocar él por partes mucho más experimentadas, solo sirvió para enfatizar cuán peligroso era el Asmodeus actual. No dejes que te moleste tanto, Shirou. Azazel se rió entre dientes, leyendo correctamente el estado de ánimo del farsante en su silencio. Falbium puede ser un genio estratégico, pero es tan ambicioso como una roca. Sacudió la cabeza con una sonrisa irónica. Algo bueno también, dejando a un lado a Michael, que no podía mentir para salvar su vida, al menos con Sir Zetch y Serafall puedo predecir un poco lo que traerán a la mesa de negociaciones. ¿De verdad crees que el arcángel Miguel estará presente? Presionó Zenobia, la ex exorcista luciendo dividida entre la preocupación y el asombro ante la idea misma, por razones obvias. Yo no apostaría en contra. Azazel confirmó con un asentimiento. Con el padre muerto, Michael es la máxima autoridad en el cielo en este momento y nunca fue alguien para delegar si podía evitarlo. Si no viniera él mismo, esperaría que al menos envíe Uriel o Rafael como representantes. ¿Qué hay de la señora Gabriel? Preguntó Zenobia, solo para sonrojarse ante el ceño fruncido de Fallen. Lo siento, es solo que, de todos los Seraphs, ella era la más popular entre los aprendices que crecían. Sí, ella siempre ha sido Eavensidol. Azazel estuvo de acuerdo, con una sonrisa caprichosa, casi anhelante en su rostro, como si recordara un buen recuerdo. Aún así, es probable que ella no venga a menos que el mismo Michael lo haga, y solo si uno de los otros serafines se abstiene para proteger el cielo. Se burló amargamente. Michael siempre fue demasiado protector con ella. Maldito Closet Siscon, supongo que hay más en esta historia de lo que él está dejando ver. Shirou notó secamente, el fakir sintiendo una extraña sensación de camaradería con el príncipe de los anfitriones mientras él, y Valí sorprendentemente, miraban inexpresivos a Azazel desde el otro lado de la mesa. ¿Qué es eso que busca? Exigió el gobernador general, mirando desafiantemente a la pareja, quienes simplemente pusieron los ojos en blanco ante sus acciones. Tonterías. Shirou maldijo, tragando el resto de su comida antes de levantarse de la mesa junto a una Zenobia igualmente nerviosa, Valí ofreciéndole un gesto burlón de despedida mientras continuaba ayudándose con la comida. En serio, ese idiota es demasiado útil para su propio bien.
Bali se burló con un movimiento de cabeza, aunque era discutible si era por preocupación o diversión. Él podría darse el lujo de ser un poco más egoísta. Dices eso, pero algo me dice que estarías cantando una melodía diferente si dejara de cocinar. Azazel gruñó, ganándose una mirada fulminante del emperador del dragón blanco, quien hasta hace poco había subsistido principalmente con comida para llevar Okub ramen cuando se vio obligado a cocinar para sí mismo. Si bien Azazel no era mucho mejor en la cocina, su inclinación por tratar cada comida potencial como un experimento culinario había llevado a la mayoría de sus subordinados a evitar la sede en caso de que se sintiera aventurero, al menos su experiencia culinaria. Extendido más allá de encender la tetera. Oficina del Consejo Estudiantil de la Academia Kuo. Gracias de nuevo por la ayuda, Emilia-kun. Sona ofreció mientras terminaba de revisar el papeleo en su escritorio junto con Tsubaki. Con todo lo que sucedió recientemente, me temo que nos hemos retrasado un poco con respecto al papeleo de este mes. Está bien, Sona Kaichou. Shirou le aseguró a la heredera con una sonrisa comprensiva. Tú y Rías han tenido mucho en sus platos recientemente, y eso ni siquiera tiene en cuenta el próximo tratado de paz. Como supervisoras de la ciudad, Rías y Sona no solo eran responsables de garantizar la seguridad de la población humana, sino también de garantizar que, con la excepción de sus clientes, la humanidad permaneciera ignorante de la existencia de lo que Shirou insistía en considerar como el mundo iluminado por la luna. En cierto sentido, no era diferente a cómo Rin describió sus responsabilidades como segunda propietaria de Fuyuki, aunque a diferencia de la heredera de Tosaka, quien lamentablemente no había sido informada de los eventos en la ciudad debido a la mala gestión de Kire y de sus recursos antes de la guerra del Grial, Sona y Rías tenían acceso a las redes de información de sus clanes, lo que les permitía intervenir cuando era necesario para minimizar las bajas y la exposición lo mejor que podían. Es cierto que no era un sistema perfecto, el hecho de que los Grigori pudieran instalarse frente a sus narices y que Azazel, de todas las personas, lograra eludir el proceso de selección para presentar solicitudes fue prueba suficiente de eso, pero funcionó. Lo suficientemente bien en su mayor parte y no era como si nadie fuera de Falbium Asmodeus pudiera predecir con precisión el próximo movimiento del gobernador general. Por cierto, noté que Zenobia-san no está contigo hoy. Sona notó en un tono que a cualquier otra persona le hubiera parecido despreocupado. La heredera de Citri había sido decididamente más lenta para darle la bienvenida al ex exorcista Reril que Rías, en parte por una comprensible precaución, dadas sus lealtades pasadas y actuales, y en parte porque ella para empezar, no fue tan rápido en confiar como su compañero Rei. Ha estado pasando mucho tiempo con Argento-san en el club de investigación oculta. Shirou proporcionó obedientemente mientras ayudaba a quitar otra pila de papeleo. A pesar de las protestas de Momo aparentemente se pusieron a hablar y descubrieron que tenían mucho en común. Supongo que tiene sentido. Tsubaki opinó, la vicepresidenta ajustándose las gafas con una mirada de preocupación. Dejando las situaciones a un lado, probablemente gravitaron el uno hacia el otro por una necesidad de cierre y consuelo. No ha pasado tanto tiempo desde que ninguno de ellos fue excomulgado, entre otras cosas. Shirou hizo una mueca, recordando cuán cruelmente Kokabiel había revelado la verdad sobre la desaparición de Dios durante la Gran Guerra. Si bien Zenobia se portó bien ahora, salvo el extraño momento en privado, según Azazel, le tomó algún tiempo al ex exorcista aceptar la verdad, e incluso entonces fue solo después de que comenzó a entrenar con Shirou que había recuperado su vigor anterior. Con eso en mente, Shirou solo podía imaginar lo devastadora que la verdad debe haber sido para un alma gentil como Asia, quien a pesar de haber sido expulsada y reencarnada como un demonio se mantuvo tan piadosa como era posible para un demonio, hasta el punto de que ella derramó lágrimas reales por no poder leer más la Biblia. Kirei nunca debe enterarse de su existencia, Shirou juró, estremeciéndose ante la idea de que el mentor de Rin se enterara de la situación de Asia. Sus experiencias, combinadas con las de sus yo alternativos, habían pintado una imagen oscura del supervisor de la guerra del Grial. En cuanto a lo que están haciendo, creo que mencionaron algo sobre el otro obispo de Rías durante el almuerzo. Gasper Vladi. Sona notó, una mirada de realización brilló en su rostro mientras asentía. Ya veo, eso es de lo que Sisech-sama estaba hablando ayer. Rías finalmente debe haber deshecho el sello de su poder. Debido a su incapacidad para controlar su Sacred Gear, Gasper-kun fue encerrado dentro del club de investigación de lo oculto hasta que Rías-sama creció lo suficientemente fuerte como para mantenerlo bajo control.
Tsubaki suministró para el beneficio de Shirou. Dados los eventos recientes, es muy probable que Sir Zetsu-sama crea que Rías se ha vuelto lo suficientemente fuerte como rey para que pueda ayudarlo a mantener ese poder bajo control. Eso, o él cree que las cosas solo se volverán más peligrosas de ahora en adelante, por lo que sería mejor que Gasper adquiriera algo de experiencia en combate que lo atrapen desprevenido más tarde. Sona opinó desde un lado, ganándose un asentimiento de su reina, ya que cualquier opción tenía sentido, posiblemente ambas. ¿Es realmente tan poderoso? Shirou se preguntó, mirando al resto del consejo estudiantil, que simplemente se encogió de hombros. La mayoría de ellos nunca habían conocido al otro obispo Gremori debido a que fue sellado antes de que Sona los explorara. Aparte de Akeno, él era la pieza más fuerte de Rías hasta que Youdo-kun desbloqueó la verdadera forma de su Sacred Gear. Sona suministró, sonriendo remilgadamente ante la mirada de sorpresa de la pelirroja. Sin embargo, en términos de contratos completados, él es fácilmente el miembro más fuerte de su nobleza. Agregó con un suspiro. Por mucho que odie admitirlo, tenerlo sellado me permitió cerrar la brecha entre la nobleza de Rías y la mía. Para ser justos, Gasper-kun tenía una ventaja injusta sobre nosotros, Kaichou. Tsubaki respondió con una suave sonrisa. Después de todo, la mayoría de sus clientes tienden a relacionarse con él a nivel personal debido a sus ansiedades compartidas. Ella asintió con la cabeza ante el ceño fruncido de su rey. Y recuerda que es principalmente gracias a él que pudimos retener a varios ex encerrados para ganar la confianza necesaria para regresar a la escuela. Un hecho que Ria solía dominar sobre mi cabeza hasta que se vio obligada a sellarlo. Sona le recordó a su reina con un suspiro. Dicho esto, liberar el sello de Gasper es una cosa, convencerlo de que abandone el edificio de la vieja escuela será una batalla en sí misma. ¿Es probable que se ponga violento? Shirou se preguntó, preocupado más por el bien de Asia que por cualquier otra persona, ya que Zenobia probablemente destrozaría al obispo si intentara algo, solo para parpadear cuando Sona resopló. La igualmente compuesta Tsubaki cubrió su boca para contener su diversión ante la declaración. Difícilmente, la heredera de Citri se rió con honesta diversión. No entraré en su historia personal por respeto a Rías, pero digamos que hay una razón por la que puede relacionarse con sus clientes a nivel personal. Antes de que Shirou pudiera preguntar qué quería decir Sona, un gemido agudo de niña atrajo la atención del pelirrojo hacia una ventana cercana. Sus ojos se abrieron alarmados al ver a Zenobia, Durandal en la mano, persiguiendo a una niña que se parecía mucho a Asia. Aunque con el pelo más corto y la piel más pálida, amenazando con exorcizar a la pobre niña si disminuía la velocidad. Ah, veo que Rías logró convencer a Gasper de que saliera de su habitación después de todo. Sona señaló, acercándose sigilosamente al lado de la pelirroja, completamente imperturbable al ver al obispo de su rival siendo amenazado con una verdadera espada sagrada, muy probablemente debido a la falta de sed de sangre por parte de Zenobia y la presencia de Issei, Asia y Koneko en el fondo. Espera, ¿ese es el obispo de Rías? Exclamó Shirou, mirando a la figura afeminada y llorona que de alguna manera fue capaz de dejar atrás a Zenobia a pesar de que literalmente corría Shoujo, con las manos levantadas, los ojos cerrados y el extraño brillo en el fondo. Lo único que falta es el tema de Ben Mill, la parte más cínica de su mente, que se había vuelto más pronunciada últimamente, algo que atribuyó a que los recuerdos de Archer lo invadieron, notó mientras los observaba dar varias vueltas al edificio. El fakir notó distraídamente que Sagi se acercaba sigilosamente a Issei, solo para colapsar sobre sus rodillas, luciendo como si el mundo entero lo hubiera traicionado. Sí, no me voy a involucrar en eso. Mientras tanto, detrás del edificio de la escuela, no entiendo, gimió Gasper, el vampir demonio travesti mirando a la mujer de cabello azul con terror abyecto desde su lugar en la hierba, más aterrorizado de ella que de la espada sagrada que estaba empuñando. ¿Por qué eres tan malo conmigo? Una mente sana reside en un cuerpo sano. Zenobia recitó con calma, con una mano apoyada en Durandal. Si realmente eres un caminante diurno como afirma Rías, entonces deberías ser más que capaz de correr durante el día. Ciertamente parece que se está divirtiendo. Issei notó, el sudor de peón cayendo mientras se paraba a un lado con Asia, listo para saltar para ayudar si las cosas se salían de control, ya que a pesar de las garantías de Zenobia de que sabía lo que estaba haciendo, Durandal había estado dejando escapar un mensaje decididamente ominoso. Aura desde que lo dibujó. Ni siquiera quiero pensar en cómo sería si nos arañara a uno de nosotros con esa cosa.
Se estremeció, recordando la agonía insoportable que se vio obligado a soportar durante su duelo y el de Kiba con los exorcistas, y esos habían sido meros fragmentos de una verdadera espada sagrada. Sin embargo, pronto salió de sus pensamientos al ver el puchero de Asia. Algo anda mal, Asia-chan. Oh, no es nada, Issei-san. La ex monja le aseguró con una sonrisa, solo para suspirar al ver a Gasper correr y alejarse de Koneko, quien lo persiguió mientras cargaba varios dientes de ajo. Tal como están las cosas, no parece que tenga la oportunidad. Issei hizo una mueca, sin querer nada más para consolar a la ex monja, pero con toda honestidad, no podía culpar a Gasper por su situación, ya que por lo poco que había logrado deducir de Rías, el pobre niño tenía muchas razones para ser tan introvertido como él. Lo era, y su condición de vampire era solo la punta del iceberg. ¿En serio, cuándo demonios mi vida se convirtió en un anime? Se preguntó despreocupadamente. No me malinterpreten, Buchou y Akeno-senpai son sexys como el infierno, Asia y Koneko-chan son la alianza de la ternura e incluso ese maldito apuesto Kiba no es tan malo una vez que llegas a conocerlo, pero yo dibuja la línea en un crossdressing y Kikomori Dampire no, en serio, el niño pecaminosamente lindo que actualmente ejecuta el estilo shoujo, destellos incluidos, de la inexpresiva Koneko-chan no solo era un Dampire, lo que en retrospectiva explicaba parcialmente su naturaleza cerrada, sino que también era 100% masculino en desafío a todos. Las leyes del universo. Para empeorar las cosas, aparentemente a Issei se le había confiado la rehabilitación del encierro, lo que significaba que tenía que aguantar todas sus travesuras en el futuro previsible. No lo pienses así. Se reprendió a sí mismo, apretando el puño con determinación. Después de todo, Buchou no me preguntaría esto si no creyera que puedo manejarlo. E incluso si es mi mayor como un demonio, sigue siendo mi menor en la escuela, así que es mi deber convertirlo en un hombre apropiado. No tilde. Gasper se lamentó, lo que provocó que Issei mirara hacia arriba justo a tiempo para ver la trampa Dampire abrazada a un árbol para salvar su vida, sin importarle el espectáculo que estaba brindando a sus espectadores debido a que Shenobia lo estaba empujando con Durandal desde abajo. Deja de tocarme el trasero. Duele. ¿Por qué Boner? Issei lloró mientras caía de rodillas, un sentimiento claramente compartido por Sagi. El Citripaun sufrió exactamente la misma reacción al enterarse de la verdad de la trampa que yacía debajo de esa figura de niña. ¿Por qué debes confundirme así? Hola, Sekiryunutei. Gritó una voz familiar. Los ojos de los grupos se abrieron cuando Azazel salió del bosque. El gobernador general se vistió con el mismo polvoriento aori sobre un kimono de hombre que siempre usaba cada vez que Issei se acercaba. Y Zenobia, veo que eres tan animado como siempre. Ah, buenas noches, gobernador general. Zenobia saludó cortésmente, bajando su espada y ofreciendo una cortés reverencia al caído, quien simplemente lo despidió con una sonrisa perezosa mientras avanzaba hacia ellos. ¿Has venido a reunirte con Citri-san o Demori-san? En realidad, estaba dando un paseo y pensé en pasarme para ver si ese chico de la espada del demonio sagrado estaba cerca. Azazel admitió, riéndose de la mirada de alarma de Issei. No hagas que tu niño retorcido de Schwartz, por mucho que me gustaría examinar su balance Breaker, no voy a intentar nada sin el permiso de su rey, especialmente no con la cumbre. A la vuelta de la esquina. Aunque hablando de balance Breakers, miró al acobardado Gasper, quien gritó alarmado antes de agacharse detrás de un árbol. Eres el Dampire con Forbidden Valor View, ¿verdad? Azazel presionó, riendo mientras la única respuesta que recibió de Gasper fue un chillido aterrorizado. Para un tipo de apoyo, ese Sacred Gear en particular puede ser un poco volátil si la capacidad del usuario es demasiado baja. Si no aprendes a usarlo correctamente, solo terminarás lastimándote a ti mismo y a los que te rodean. ¿Tiene algún consejo sobre cómo proceder, Azazel-sama? Preguntó Shenobia, ganándose miradas de aprensión por parte de los demonios. Como el principal experto en Sacred Gears, debes conocer alguna forma de ayudarlo a desarrollarse más rápido. Bueno, no iría tan lejos como para reclamar ese título. Azazel se burló. Después de todo, la única persona que realmente entendió los Sacred Gears fue Dios. Mi conocimiento se obtuvo de mi propia investigación e intentos de ingeniería inversa de los Sacred Gears recuperados por mis subordinados, aunque gracias a eso admitiré que tengo más conocimientos que yo. Diablos en el asunto. Miró a Sagi, quien había invocado su propio Sacred Gear en caso de que la visita de los caídos resultara menos que benigna. Por ejemplo, ese es el pulso del dragón negro. Línea de absorción, ¿verdad? Continuó a pesar de la mirada de confusión de Sagi.
Intenta usarlo en Vampire-kun cada vez que invoque su Sacred Gear, de esa manera puedes eliminar cualquier exceso de poder hasta que aprenda a hacerlo por sí mismo. Espera, ¿hablas en serio? Sagi tartamudeó, mirando hacia abajo al negro y camaleónico Sacred Gear que había convocado instintivamente tras la llegada de Azazel. ¿Mi Sacred Gear realmente posee una habilidad tan asombrosa? ¿Qué, no sabías? Azazel suspiró, sacudiendo la cabeza con exasperación. Típico, ese es el problema con ustedes, usuarios de Modern Sacred Gear, ninguno de ustedes molesta en esforzarse en estudiar lo que pueden hacer hasta que sus espaldas estén contra la pared. Asintió al adolescente. En cualquier caso, lo que tienes allí es uno de varios Sacred Gears creados usando el alma del rey dragón malvado Britra. Así que ahí es donde terminó. Murmuró la voz de Drake, la gema en el Boosted Gear de Issei brilló ante la mención del dragón maligno, aunque el adolescente decidió permanecer en silencio, permitiendo que Azazel continuara. Si bien cada uno de los Sacred Gears de Britra posee diferentes habilidades, Absorption Line puede absorber el poder de cualquier persona con la que entre en contacto y transferirlo a quien el usuario desee. Azazel reveló, riéndose de su mirada de sorpresa. La desventaja, por supuesto, es que carece de la capacidad del Boosted Gear para aumentar el poder del usuario por sí solo y, a diferencia de Divine Dividing, debe permanecer conectado al objetivo para drenar su poder. Y eso es lo que solo una parte del alma del dragón maligno puede hacer. Zenobia reflexionó, honestamente impresionada por la revelación. Solo puedo imaginar lo poderoso que habría sido el Sacred Gear si Dios hubiera sellado toda el alma de Britra en él. Bueno, no es como si tuviera muchas opciones. Azazel admitió encogiéndose de hombros. Tenga en cuenta que los dragones no son las criaturas más agradables por naturaleza y los Dragon Kings están solo un paso por debajo de los Heavenly Dragons en términos de poder, por lo que no podría haberlo enfrentado sin grandes bajas. Indra tuvo que destrozar al pobre bastardo, en cuerpo y alma, antes de que padre pudiera sellarlo. Britra nunca sabía cuándo echarse atrás en una pelea. Drake opinó desde Boosted Gear. No es que yo sea de los que hablan, eso sí, pero incluso yo lo habría pensado 2 veces antes de desafiar a Indra en su propio dominio. Todavía lo habrías hecho totalmente, ¿no? Issei se quedó inexpresivo, el peón suspiró con exasperación ante el áspero resoplido de confirmación que recibió. Entonces, si Sagi conecta su línea conmigo y con Gasper, ¿le resultará más fácil controlar su poder? Sí, y como bono adicional, esto también funciona como entrenamiento para él. Azazel confirmó, asintiendo hacia el peón de Sitri. Cuanto más fuerte te vuelvas, más energía podrás drenar y más rápido, y la cantidad de líneas que podrás conectar también aumentará. Ok, en serio, ¿cómo diablos su Sacred Gear es tan OP? Issei exclamó, mirando frustrado a su compañero peón mientras este último miraba boquiabierto su Sacred Gear con incredulidad. Tuve que romperme las bolas y sacrificar mi brazo para llegar a donde estoy hoy, y todo lo que tiene que hacer es seguir usando su Sacred Gear. Equipo y mejorará. Y para empeorar las cosas, ni siquiera tiene el alma entera del dragón ahí. Si vas a culpar a alguien, culpa a tu propia ineptitud. Drake reprendió desde dentro de su paisaje mental compartido, el lugar que eligió para hablar con su anfitrión cuando no quería que nadie escuchara. Si tiene tiempo para quejarse, utilícelo para fortalecerse. El anfitrión de Albion no se contentará con postergar nuestro duelo destinado para siempre. Issei hizo una mueca, recordando su reunión con Bali el otro día con demasiada claridad, estremeciéndose por la facilidad con la que el adolescente de cabello plateado lo había tomado por sorpresa, casi incitando al peón a atacarlo frente a Buchou y su hermano solo para que pudiera afirmar que no comenzó la pelea. Si Emilia y Zenobia no hubieran estado allí, probablemente me hubiera estallado justo cuando apareció Buchou, reflexionó, su puño temblaba ante el recuerdo solo para parpadear cuando Azazel le dio una palmadita en el hombro. Por cierto, Shirou me contó lo que pasó con Bali el otro día. Defallen admitió. No les diré que perdonen y olviden, pero traten de no dejar que él los atrape. Es posible que ustedes dos estén destinados a pelear, pero eso no significa que tengan que desperdiciar sus vidas antes de llegar a realmente vívelos. Él se rió entre dientes. Después de todo, como un hombre que ha tenido varios harenes a lo largo de los siglos, sería una pena verte morir antes de comenzar el tuyo. Ese varios.
Issei exclamó, mirando boquiabierto al gobernador general con asombro, el peón pervertido incapaz de expresar su admiración por los caídos más allá de un graznido estrangulado incluso cuando el resto del grupo suspiró exasperado, menos Gasper, quien simplemente parpadeó confundido, Asia, quien hizo un lindo puchero al adolescente y Asahi, quien miraba a Azazel con un toque de respeto. Por supuesto, si realmente quieres acelerar su crecimiento, hay un método mucho más simple que puedes usar. Azazel opinó, llamando la atención de todos. Es solo una teoría, pero los registros han demostrado que es posible que los usuarios de Sacred Gear aumenten su poder usando la sangre del dragón emperador rojo. Se rió entre dientes ante la mirada de alarma de Issei. En el caso de Dampir-kun, podría desarrollarse más rápido si lo dejas beber directamente del grifo, aunque si quieres probarlo primero, intenta cortarte y dejar caer un poco en la línea de absorción. ¿Qué soy, un agente de dopaje? Issei exclamó, temblando ante las miradas que estaba recibiendo de varios de sus posibles camaradas con la excepción de Asia y Gasper, el último de los cuales parecía horrorizado ante la idea de verse obligado a beber sangre. Bueno, dado que el usuario de la espada sagrada demoníaca no está aquí, será mejor que me vaya antes de que la hermana de Serafall note mi presencia. Azazel señaló despreocupadamente, palmeando a Issei por última vez en el hombro. Nos vemos mañana por la noche, pequeños demonios. Zenobia, trata de no matar a nadie hasta entonces, ¿de acuerdo? Sí, señor, gobernador general, señor. Ofreció Zenobia, inclinando su cabeza hacia el caído mientras él caminaba casualmente hacia el bosque que rodeaba la escuela, su presencia se desvanecía en el momento en que se perdía de vista. Ahora bien, reanudamos el entrenamiento.